Entonces, ya hablé bastante al respecto. Esto, la verdad es que da hasta para un curso de observabilidad. En su momento yo brindé un curso de esto. Pero yo sé que ustedes quieren ver las manos en la masa. El ejemplo que les traigo hoy es lo siguiente. Yo puedo tener distintas cargas de trabajo. Por ejemplo, mi microservicio 1 es un servicio programado con Spring Boot que persiste datos temporalmente hacia una base H2. A su vez, está instrumentado con la biblioteca de OpenTelemetry, les voy a mostrar algunos detalles, para que envíe la información al colector. Por otro lado, puedo tener un Spring Boot Client que se comunica con el servicio número 1, obtiene datos de él a través de REST y este también genera métricas y enviando la información vía OLTP. Pero en lugar de estar instrumentados con la biblioteca de OpenTelemetry, está instrumentado con el framework o la biblioteca de Micrometer. Acá entonces yo debo de hacer la siguiente salvedad. En el caso particular de Spring Boot, de Spring y Spring Boot, existen dos formas bastante maduras de instrumentar las cargas de trabajo para que provean la información. La oficial, que sería la del proyecto Spring, que envíen los datos utilizando las bibliotecas de Micrometer y eventualmente Micrometer Tracing, o la oficial del proyecto OpenTelemetry, que al mismo tiempo tienen una distribución que se conoce como Spring Boot Starter. Se los voy a mostrar ahorita en pantalla. La idea es que estas bibliotecas lo que me permiten es capturar los datos que se están generando dentro del servicio, procesarlos para que vayan en el formato OpenTelemetry, enviarlos a un colector y que el colector los envíe entonces a un backend de análisis. Entonces, mecanismo número uno, que es mi preferido porque los he probado bastante, que es Spring Boot Starter, y el mecanismo número 2, que sería Micrometer Spring. Eh, es el mecanismo oficial de Spring Boot 3. Cualquier de los dos caminos que ustedes elijan funciona. La diferencia que yo veo más clara es que Spring Boot Starter tiene soporte para envío de logs, mientras que Micrometer y Micrometer Tracing no ofrecen soporte de fábrica para logs y uno mismo tiene que proporcionar un appender o un artefacto adicional para enviar los logs desde Logback o Log4j o lo que ustedes estén utilizando. Esa suele ser la principal diferencia. Estas cargas de trabajo entonces van a enviar los datos hacia un OpenTelemetry Collector. El collector entonces va a hacer tres acciones. Va a enviar a través del protocolo HTTP o TLP a Grafana Log, que es un almacén de logs que está bastante inspirado en Prometheus. Va a ofrecer las métricas en barra metrics para que Prometheus las pueda extraer, para que tengan una forma alternativa de recolectar métricas y eventualmente vamos a enviar también en el formato binario, no en el formato HTTP, hacia Zipkin. O en este caso lo voy a hacer con Tempo porque mejoré un poquito el ejemplo. Luego de esto, entonces yo me puedo conectar vía Grafana para analizar los logs, analizar las métricas o, por ejemplo, tener la traza completa de mi aplicación. Este ejemplo ustedes lo van a encontrar en mi GitHub. Sé que les va a causar curiosidad si están viendo en este momento la presentación y se encuentra acá en github.com/tuxtor/springboot Hotel POC. Es el ejemplo completo, entonces tiene tres piezas. La primera es que todo esto está configurado en Podman para provisionar los servicios, tanto el dashboard de Grafana, procesador de logs, almacenamiento de métricas, la plataforma de tracing, que en este momento ya no es Zipkin, sino va a ser Tempo, y el colector como tal. Posteriormente, una vez está esto, lo pueden levantar ya sea con Docker Desktop o con Podman. Yo lo voy a hacer con Podman. Están los dos servicios que les mencionaba. Servicio número uno, que es el que se conecta con H2, y servicio número 2, que usa de cliente a servicio número uno. Entonces vamos con el ejemplo, que esto es lo más entretenido del día de hoy. Vamos a ponerlo en modo presentación. Y listo. Entonces hablemos un poco del stack que se necesita. Bueno, primero que nada, yo necesito el colector. El colector
como vieron en la gráfica, es esa pieza que recibe o extrae las métricas, extrae las trazas y extrae los logs y las procesa y las reenvía a algún lugar. A eso yo lo denomino el data pipeline. La configuración en Docker es relativamente simple. Aquí solo estoy utilizando Docker Compose y lo voy a ejecutar mediante Podman. Necesito una imagen y voy a parametrizar este data pipeline a través de un archivo de configuración que es hotelconfig. Además de eso, yo abro tres puertos. El puerto 4318 para recibir binarios, 4.317 para recibir HTTP y un puerto que sirve para depurar esta aplicación. Tiene una extensión que se denomina ZPages, en la cual yo puedo entrar y ver cómo se está ejecutando la recolección. Entonces, la magia va a pasar no en la definición como tal, sino en la configuración del recolector. Se los voy a explicar brevemente. El recolector entonces dice lo siguiente: yo voy a tener elemento 1 receptores que reciben información tanto de forma gRPC en el puerto 4317, los tenía volteados, o en el puerto 4318. Esta información yo de alguna forma la puedo filtrar o procesar. Por ejemplo, una acción bastante burda que yo puedo hacer es colocarle un tag en el cual el tag va a hacer que el equipo sea VOrozco y sobre las métricas que ya vengan yo voy a insertar un nuevo tag. Ese tipo de procesamiento básico puedo hacer. Una vez que yo reciba tanto en gRPC o en HTTP métricas, trazas y logs, yo las puedo exportar. Las puedo exportar a distintos destinos. Entonces las métricas las voy a exportar a Prometheus. Le digo a Prometheus que están todas disponibles en la puerta 8889. Las voy a enviar hacia Loki para el procesamiento de logs y voy a enviar también las trazas completas, no con HTTP sino con binario, hacia Tempo. ¿Se puede utilizar el mismo padrón en todo el software? Sí, de hecho estos tres software, los tres ya soportan OTLP full, pero se me hacía más interesante el ejemplo mostrándoles diferentes formas de enviar HTTP, enviar binario o pedirle al colector que vaya y extraiga él mismo la información. Posteriormente, entonces yo ya tengo que decidir cómo interactúan estos elementos. De nuevo, recolectores, procesadores y exportadores. Para las métricas, yo denomino entonces que las métricas van a llegar en formato OTLP. A las métricas les agrego un procesor y voy a pedirle que las mande a Prometheus, porque es una base de datos de time series que soporta almacenamiento de métricas. Y también puedo imprimirlas en la terminal con debug. Las trazas, yo podría de hecho tener más de un receptor, pero solamente tengo un receptor OTLP y las exporto hacia el destino definido con OTLP, que en este caso es Tempo. Por último, tengo los logs que van a llegar también en formato OTLP y los voy a enviar no vía OTLP, sino vía OTLP HTTP. Y además de esto, expongo la extensión ZPages para que me muestre un dashboard más o menos sencillo de cuántas cuántas métricas se están recibiendo. Paralelo a esto, yo tengo ya configuradas algunas cosas con Grafana, con Loki, con Prometheus y Tempo. Sinceramente no me voy a detener mucho en estas porque son configuraciones que llevan un poco más de tiempo explicar, pero sepan que tanto Loki como Prometheus y como Tempo están configurados para no persistir los datos. Se puede configurar sí para que guarden esto en uno o varios volúmenes, que lo indexen, lo guarden en una base de datos, pero este ejemplo yo lo uso para depurar esto antes de mandarlo a los entornos reales. Entonces tengo estos contenedores a veces corriendo y los uso para evaluar si efectivamente estoy enviando la información. La pieza final es entonces Grafana, que es el dashboard, y el dashboard se va a conectar a Prometheus para sacar métricas, a Loki para extraer logs y a Tempo para extraer la trazabilidad. Todo esto entonces está configurado de tal forma que todos los containers dependen entre sí y el primer paso para ejecutar esta demostración es poner todo a andar. Entonces le damos Podman Compose y si todo está bien, en este momento en Podman yo ya debería de poder ver los contenedores. Entonces se ejecuta el recolector, Prometheus como base de datos, Grafana también para que yo pueda ver todos estos datos volando, Loki como logs y Tempo como trazas.
Ya no voy a insistir más en... Bueno, entonces, en el servicio número 1, que sería Spring Boot Demo, este es un servicio clásico de Spring. Sinceramente, el código es lo suficientemente fácil para que sea lo demostrativo, lo mayormente demostrativo posible. ¿Qué tengo yo en este proyecto? Es un proyecto generado con Spring Boot Starter, hecho con Java 21 y entre otras cosas vamos a tener soporte a JPA para persistencia en base de datos. Estoy configurado con Spring Web para tener endpoints en REST. Tengo Actuator porque Actuator es el que recolecta todas las métricas de Spring. Y posteriormente agregué la dependencia nueva, vamos a llamarle así, que es OpenTelemetry Spring Boot Starter. ¿Cómo funciona OpenTelemetry Spring Boot Starter? Si ustedes alguna vez han programado un poco más avanzado Spring, en algún momento ustedes ya programaron interceptores o ya programaron decoradores. OpenTelemetry Spring Boot Starter es eso, una colección de interceptores y decoradores que en el momento que están en el ClassPath reconocen clientes REST, reconocen clientes de base de datos, reconocen beans y sobre todo su ciclo de vida para conformar los spans y para extraer las métricas respectivamente. Entonces, decoran o en otras palabras, envuelven esos beans para que cada vez que haya interacción con ellos se registren las métricas y esas métricas se puedan enviar al colector. Como base de datos, yo les había mencionado que es H2, pero esto podría ser cualquier otra base de datos. Y finalmente, pues no tengo mayor configuración más allá de la que hace el starter, que entre otras cosas configura Hibernate. Bueno, ¿dónde entonces ocurre la magia? En la configuración del proyecto en sí. El proyecto, que se conoce como Spring Boot Demo, yo tengo algunas cosas configuradas como que genere los logs de info, pero para estas clases genere nivel 3. Está configurado para que envíe los logs en formato OTLP al colector, envíe las métricas en formato OTLP y envíe las trazas en formato OTLP. Todo ya llegar al colector. Todo está llegando al colector en el formato binario y el colector entonces ya hace lo que tenga que hacer para que esto llegue a Grafana, a Tempo y a Loki. Además de esto, yo puedo configurar brevemente o especializar la configuración de, por ejemplo, las métricas. Y yo le digo que quiero que las métricas se envíen cada 5 segundos. La instrumentación, sinceramente, ya viene incluida dentro de Actuator. Entonces, lo que yo le digo es, todas aquellas métricas que están en Micrometer, hacerlas pasar también por OpenTelemetry y está todo activo. Entonces, adicional a esto, lo único que me queda por hacer es explicarles brevemente qué es lo que hace esta aplicación y vamos a hacer una primera prueba. La persistencia es la persistencia patrón de ejercicios en Spring. Tengo un libro, el cual tiene un título, un autor, ISBN y un publicador. Tengo un repositorio que está lo más simplificado posible, como está ejecutado con Spring Data. No tuve que implementar los métodos de persistencia. Y tengo un controlador con DDD, en el cual tengo operaciones para obtener todos los libros, obtener un libro en particular, crear un libro, actualizar. No hay mucho que discutir, esto es un microservicio en Spring. Paralelo a esto, yo tengo dos ejemplos adicionales. Tengo otro endpoint que cuando invoquemos barra log va a registrar logs en todos los niveles. Tengo uno denominado Fibonacci Controller que lo que hace es que si llamo a barra Fibo va a calcular un número en la sucesión de Fibonacci con un método denominado naive Fibonacci, que es el peor de los que ustedes pueden implementar. Me sirve para tener una demostración de CPU y por supuesto el hello, que el hello tiene un par de randoms solo para demostrar que el servicio está vivo. Bueno, ejecutemos primero esta carga de trabajo. Verificamos nuestra versión de Java, que tiene que ser la versión de Java 21. Tenemos Java 21, entonces podemos ejecutar mbn Spring Boot Run. Entonces, también quiero que noten. Tengo que entrar al proyecto. Spring Boot Demo. Ahora sí estoy en el proyecto correcto. Spring Boot Run. Ahora, quiero que noten lo siguiente.
Yo en ningún momento establecí ni a qué puerta me voy a comunicar, ni dónde está el colector. Se asume que está en localhost. ¿Se puede configurar? Sí. Yo podría tener un host dedicado solo a la recolección de información y desde Spring enviar la información a este colector. En el momento que el colector arranca, se observa que ya hay logs. Y como ya hay logs, noten que el depurador de OpenTelemetry Collector me dice, ya estoy recibiendo métricas y ya estoy recibiendo logs. Ya están llegando al colector e idealmente el colector ya está mandándolo a las bases de datos. Vamos a tener entonces un par de interacciones con el colector. Estas interacciones las pueden ver en README. Por ejemplo, si lo que yo quiero es calcular un número pesado en la sucesión de Fibonacci, puedo utilizar este primer ejemplo. 45 es mucho, entonces voy a utilizar 30. Entonces, 30 lo calculo rápido, esto es un i7, vámonos a 40. Este debería de tomar unos 5 segundos porque es exponencial, entonces cada paso es el doble de difícil del anterior. Y lo que está pasando acá es que de forma sintética yo estoy generando carga en el CPU. De hecho, lo puedo ver aquí en la otra terminal. Los CPUs están quedando cargados y logré cargar el 40. Si voy a 45, mi carga de trabajo en Spring, entonces vuelve a disparar el CPU. Hay un proceso en particular que está cargado sobre el CPU 11 y eventualmente debe de terminar. Entonces dejémoslo ahí y pasemos a hacer algunas otras implementaciones. Voy a probar los logs. Entonces directamente llamo al microservicio y me dice los logs han sido generados y ya si veo los logs me dice se generó un log a nivel trace, se generó un log a nivel debug, se generó un log a nivel de info, un log a nivel warn y un log a nivel de error. Bueno, como si eso no fuera suficiente, yo puedo también, por ejemplo, mandar a persistir información a la base de datos. Eso lo van a encontrar acá en la carpeta test. Entonces yo tengo ya unos test aquí preparados. Por ejemplo, si llamo al método get a los libros, originalmente está vacío. Si quiero llamar, por ejemplo, a grabar un libro, que es El Señor Presidente, un libro famoso en mi país natal, me dice que de momento no lo puedo persistir. Vamos perdón, estoy usando put cuando debería ser post. Ok, ya puedo persistir el señor presidente. Y si ahora voy a buscar el libro, me dice que ahora sí, la base de datos lo persistió. De nuevo, yo sé que muchos de ustedes han programado en Spring. Aquí no les estoy enseñando nada nuevo, solo estoy generando carga de trabajo, tanto a nivel de métricas como a nivel de trazas, como a nivel de logs, porque quiero mostrarles el resultado final. Creo que ya fue suficiente la interacción con el proyecto número 1. Vamos a ir hacia Grafana. Grafana como tal es un software que tiene un montón de cosas. Tiene plugins para que ustedes reporten a otros sistemas. Se puede conectar a Slack, se puede conectar a Teams, hace un montón de cosas. Pero el punto central de Grafana es que en algún momento debe de tener información para hacer todas estas alarmas, acciones o análisis que ustedes puedan hacer. Y la forma más rápida de ver si ya tienen datos es que ustedes hagan una consulta en Explore. Por ejemplo, yo puedo tratar de ver si en Prometheus ya hay métricas grabadas. Puedo también hacer una exploración directa de métricas y decir nueva exploración. Me estoy conectando al OpenTelemetry Collector de Grafana. Lo voy a reducir a los últimos 5 minutos. Y noten que mientras estuve hablando y haciendo estas pruebas, se generaron métricas en todos los lugares, desde persistencia en Hikari Pool para la base de datos. En algún momento entonces yo empecé a tener llamadas HTTP, request al HTTP server. Y por ejemplo, la que me interesa mostrarles en la demo, el CPU, se debió cargar al momento que yo ejecuté la sucesión de Fibonacci. Entonces, noten que los nanosegundos aumentaron en el momento que empecé a experimentar con calcular el número de la sucesión de Fibonacci. Métricas, todo bien. ¿Dónde viven estas métricas? Estas métricas están actualmente en Prometheus. Y de hecho, Prometheus tiene su propio dashboard web. Vamos a verlo en este momento. Como tal, Prometheus es una plataforma que
o lo usan directamente o se conectan a su base de datos. Yo me puedo conectar en el puerto 9091. Vamos a entrar acá. 9091. Está en Prometheus y si por ejemplo quiero nuevamente buscar el CPU, y aquí tengo una gráfica de cómo ha ido variando el CPU a través del tiempo. Es exactamente la misma que me estaba mostrando Grafana. Yo podría calcular esto directamente. Prometheus puede comunicarse directamente con Spring Boot. ¿Para qué entonces agregar el colector? Para que de forma cohesiva el colector pueda relacionar métricas con trazas y logs y puedan venir no solo de un sistema, sino de varios sistemas hacia un único destino. Todo bien con las métricas, está funcionando. Prueba número 1. Veamos los logs. Y noten que en los logs lo que les mostré yo en la terminal ya quedó registrado. Se generó el log de traza, el nivel de debug, el nivel info, el nivel warning, el nivel de error. Y con cada comunicación que estuve haciendo con mi servicio, yo tengo más logs que se fueron registrando. Esto es Loki. El Explore como tal es bastante rudimentario. Aquí yo puedo hacer queries y otras cosas si yo empiezo a utilizar más la plataforma. Por último, yo podría explorar ya también Tempo. El caso de Tempo es un poquito más difícil porque yo tengo que ver qué interacciones hubieron entre varios servicios. Ahorita, en este momento, solo he interactuado con un servicio, pero ya puedo ver ciertas trazas. Por ejemplo, si veo Grafana, si veo la traza de la persistencia de la base de datos, vamos a hacer un poquito de zoom. Entonces, en la base de datos, al momento que yo hice post, se activó Hickory Pool, se ejecutó un select en la base de datos y después se realizó un insert. Toda la traza completa está conformada de spans como parte de las operaciones que ejecuta esta traza. Número 1, ya solventé un servicio. Pero ¿qué pasa si tengo más de un servicio? ¿O qué pasa si tengo más copias del mismo servicio? Aquí es donde viene útil entonces que yo pueda hacer más observabilidad con un segundo servicio. En este caso, Spring Boot Client Demo. Client Demo tiene la particularidad que está instrumentado de la forma oficial del proyecto Spring. Les voy a mostrar la diferencia. Aquí no voy a estar utilizando Spring Boot Starter de OpenTelemetry, sino aquí yo estoy utilizando las bibliotecas de Micrometer. Entonces noten que yo tengo Micrometer Registry, en el cual me conecto a un registro OTLP. Además de Micrometer Registry, tengo, por ejemplo, configurado Micrometer Tracing hacia Hotel. En otras palabras, en lugar de utilizar el starter con una biblioteca, estoy utilizando las bibliotecas del proyecto Micrometer, pero en principio hacen lo mismo. Son decoradores que envuelven a los bins para capturar las interacciones de entrada y de salida, dejar registros y poder enviarlos a un destino, siendo este destino el OpenTelemetry Collector. En este caso, la configuración varía un poquito, perdón. Yo tengo que configurar, incorrecto, se lo voy a mostrar acá. Yo tengo que configurar aquí sí hacia dónde me voy a comunicar. Entonces yo le estoy diciendo, la configuración de tracing está yendo a localhost 4318 B1 traces. Si tarda más de 10 segundos dar error y que logue el 100%. La configuración de métricas está yendo a la misma URL /metrics cada 5 segundos que cambie ligeramente el nombre del servicio y le cambie el puerto. Configuraciones parecidas, pero en este caso es otra forma de ejecutar otro framework para la instrumentación. Entonces vamos a lanzar este segundo servicio. Recapitulando, ya tengo mis pods de observación, tengo el pod número 1, vamos a ejecutar el número 2. Vamos entonces con Spring Boot Client Demo, nuevamente mbn Spring Boot ROM, y en este momento empieza a arrancar el segundo servicio que va a estar disponible en el puerto 8081. Ahora, ¿qué hace este servicio? Diferente del proyecto original, el Spring Boot Client Demo no hace nada más que invocar al otro. Entonces, por ejemplo, yo voy a comunicarme a /trace demo.
En el momento que me comunique a barra trace demo, voy a invocar a ADM Book Client. ¿Qué es ADM Book Client? Una representación con OpenFaint para que se comunique a localhost 8080. Entonces llego a un servicio que lo que hace es hacer forward hacia el otro, responde, este recibe y reprocesa la información. No hace nada muy inteligente, pero esto ahora me permite ver una traza que atraviesa dos microservicios. Entonces hacemos curl, http, dos puntos, diagonal, localhost 181 barra trace dem. Entonces me dice, obtuve del segundo microservicio, el cual yo ya había persistido, ADM Book, Book 1, el señor presidente, autor Miguel Ángel Asturias y SBN del editorial Planeta. ¿Todo bien? Veamos cómo impactó esto en las trazas. Si recargo en temp, vamos a recargar acá, ahora ya no están involucradas en las trazas únicamente Spring Boot Demo, sino también se involucra Spring Boot Client Demo, al cual puedo invocar con http get barra trace demo. Si veo la traza completa, aquí se da una cosa bien curiosa. Se está involucrado tanto Spring Boot Demo como Spring Boot Client Demo como Spring Boot Demo. Noten que el servicio número 1 es el orquestador o que controla la traza. Hacia él me comuniqué con HTTP GET y este a su vez se comunicó con el segundo servicio en barra books. Dentro de barra books se hizo una conexión al pool de conexiones con Hickory, específicamente un select del cual yo puedo ver hacia dónde se consultó, cuánto duró, en qué momento se ejecutó toda esta aplicación, a qué base de datos me conecté, incluso puedo ver el SQL que se ejecutó en ese momento. Y por último, se conformó entonces la traza completa. Entonces el experimento funcionó correctamente. Entonces, en fin, esta era la demostración que les quería dar el día de hoy. En conclusión, no es estrictamente nuevo. Lo que hace OpenTelemetry es centralizar la recolección. Esto no implica que sea menos escalable porque pueden tener más de un colector en secuencia, pero sí facilita el procesamiento cuando lo puedo enviar a diversos backends. Entonces, creo que hay algunas preguntas, entonces les pido de favor que sí las pueden colocar en pantalla. Ok, aquí Jonathan pregunta, si ya realizamos captura de métricas a través de Prometheus, ¿qué otras capacidades nos brinda OpenTelemetry con respecto a Micrometer? Capacidades como tal, si te soy sincero, si te vas a quedar con Prometheus, no te va a brindar nada. A mí personalmente me gusta porque en algún momento no me gusta amarrarme a que solo funcione con Prometheus. Te pongo un caso. Una vez yo estuve trabajando en un proyecto que la observabilidad estaba adentro del clúster, estaba en containers también, de hecho estaba desplegada con Kubernetes, pero el fabricante empezó a requerir hacer upgrade del clúster y fue algo bien complicado porque al final decidimos que las cargas de trabajo se iban a ir a la nube, no teníamos la capacidad de estar manteniendo nosotros mismos el stack. Como ya estaba en OpenTelemetry, fue una reconfiguración solamente en decir, ya no se van a Prometheus, ahora se van, en ese caso se fueron a Datadog. Cuestión de una hora ya habíamos cambiado hacia dónde enviábamos las métricas. No te va a dar más capacidad ni nada por el estilo si ya estás con Prometheus, lo que sí te va a dar es esa independencia. Y por ejemplo, si ya tenés los otros datos, como por ejemplo los trazas y los logs, ahí sí ya puede hacer correlación. Yo he visto que eso funciona bastante bien en Splunk. Espero que eso haya respondido a la pregunta. Veamos ahí más dudas. A ver, dice Esteban, si quiero cambiar de Tempo a Zipkin, no se tocaría las dependencias del microservicio usando Hotel, a diferencia que si fuera de forma directa. Correcto. Si yo quisiera cambiar a Zipkin, solo cambio el exporter. Necesito agregar un nuevo exporter. Cambio el pipeline para que ya no se vaya a Tempo, sino a Zipkin. Asunto arreglado. Desde el punto de vista de las cargas de trabajo en Spring, yo no sé si está o no zipping o si está o no tempo. Desde el punto de vista de Spring, sí que hay un colector y ya donde se conecta el colector ya es algo independiente. Entonces, sí, esa es una de las mejores ventajas. Veamos si hay más dudas. Creo que no.
Sí, Víctor, exacto. Ya no hay más preguntas. Más bien gracias a los chicos que dejaron las preguntas y a ti, Víctor, por la... bueno, pasamos una pregunta y con eso cerramos, ¿te parece? Sí, claro. Por ejemplo, Esteban pregunta, si quisiera cambiar de Loki a otro procesador de Loki, ¿dónde haría los cambios? Es decir, ¿desde el microservicio o es agnóstico? La verdad es que depende. Vamos a regresar al código. Sería agnóstico bajo ciertas condiciones. Te voy a poner los dos ejemplos que usé el día de hoy. Spring Boot Demo utiliza para mis logs Simple Log Facade. De hecho, voy a mostrarlo acá. Controller, log controller. Ok. Aquí lo que yo estoy usando para logger, ya mostrando la clase, es Simple Log Facade. Adentro Spring, por defecto, utiliza Logback. Si tus logs están en Logback y estás utilizando OpenTelemetry Spring Boot Starter, sí es transparente. Lo único que tendrías que hacer es que en el momento que se cambia en Podman, específicamente en Notel, yo tendría que cambiar el exporter para que ya no vaya a OTLP HTTP, sino que vaya a otro lugar. Por ejemplo, para mí OTLP HTTP es Tempo. Si quisieras, perdón, OTLP HTTP es Loki. Si no quiero que vaya Loki, sino que vaya, por ejemplo, Elasticsearch, declaro otro exporter y uso ese exporter al momento que configuro el pipeline. Si usas el logger padrón. A mí ya me tocó, por ejemplo, que no utilizaron Logback sino Log4j. Entonces ahí lo que sí hay que hacer es configurar el logger para que tenga más appenders y esos appenders puedan ir a otros lados. Es un poco manual, pero esa es para mí la ventaja de la instrumentación oficial del proyecto OpenTelemetry. La otra, la verdad, es que no tiene soporte. Micrometer no tiene soporte. A mano hay que poner los appenders, pero la idea es la misma. La envío al colector vía un appender y ya en el colector yo decido hacia dónde va. Eh, Creo que hay más. No sé cuánto tiempo nos queda. Ah, sí, sí. Justo hay más preguntas, pero por temas de tiempo ya este, te doy el pase para que cierres la ponencia. Y bueno, ahí creo que viste una diapositiva que comparte tus redes sociales. Sí, claro. ¿Sí? Entonces voy a colocarles acá la diapositiva. Eh, Cualquier cosa, igual me pueden escribir a mi Twitter sus preguntas. Qué bueno que tuvo buena audiencia en la charla. Esta la voy a estar resubiendo también en mi canal. Y si pueden también dejarme los comentarios en el canal, ahí voy a tratar de estarles respondiendo. Muy agradecido también la invitación de Perú Yo para estar participando el día de hoy.